Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos y a todas. Que la paz del Señor esté con ustedes, hoy, mañana y siempre. Que el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones sobre su casa, sobre toda su familia y todas las personas que viven a su alrededor. Y que el Señor nos dé la paz que necesitamos en todo el mundo. Dios me lo bendiga. Este es su canal de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Jesús es mi vida y mi salvación. Hoy estoy para continuar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, donde dice: Israel, ¿qué hay de sorprender en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si nosotros hemos hecho caminar este hombre por nuestra propia rectitud? Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltara a un criminal, a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, ese hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido, pero su fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de todos ustedes en sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que surgir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará de entre ustedes un profeta como yo. Así, escuchen con atención todo lo que Él les diga. Cualquier que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Eso dijo Moisés. Comenzando con Samuel, cada profeta habló sobre lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas que están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendiente. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y entonces continuó Pedro. Capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, continúa: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos.
Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente de la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar sus 2 discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirle vulgarmente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Le dijo Pedro: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron así asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían hombres que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver de pie entre ellos al hombre que ellos habían sanado, no hubo nada que el concilio hiciera. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala de concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie más en nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar que a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todos los que hemos visto y oído. Wow. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? El concilio lo amenazó aún más, pero finalmente lo dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlo y ni causar disturbio, pero que todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante los antepasados David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido en ese momento en esa ciudad de Jerusalén, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú dijiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano.
de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Wow, después de esta oración que ellos hicieron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y de espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados sobre ellos, porque los que tenían terrenos o casas lo vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos se lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles pusieron un sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la tribu de Requiche, y vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. En el capítulo 5 del libro de los Hechos continúa. Miren, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Pongan atención, y llevó una parte del dinero a sus apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, pero con el consentimiento de su esposa se quedó con parte de la mitad. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo a quien tú quieras, sí o no. ¿Por qué pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esta palabra, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, porque el poder de Dios es grande. Pero después los muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de sus terrenos? Dice ella: sí, ese fue el precio. ¿Cómo pudieron ustedes ni siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera, esperándote. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella también cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de Ananías, su esposo. Y saben que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocido como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente lo tenía en autoestima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas, en camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasara. Eso era tremendo. Multitudes llegaban tremendo de las aldeas que rodeaban Jerusalén y llevaban a los enfermos, a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Miren, el sumo sacerdote y su funcionario, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública otra vez. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel y los sacó, y luego le dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. El mensaje que ustedes han aprendido desde el principio.
Así que al amanecer fueron al templo, como él le había dicho, y como enseñaron a enseñar desde inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote de inmediato convocó al sumo supremo de todos los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de Israel de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los apóstoles llegaron a la cárcel, cuando los guardianes llegaron a la cárcel, ya no estaban. Entonces llegaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba cerrada, los guardias estaban afuera en su puesto, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. No había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los capitanes escucharon eso, quedaron perplejos y se preguntaban qué iba a terminar todo este asunto. Pero alguien llegó con noticias sorprendentes. Dijeron: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñándole a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles otra vez, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara a ellos mismos, a los guardianes. Luego llevaron a los apóstoles frente al Concilio Supremo, donde los confrontó el Concilio Supremo. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. ¿Qué quieren hacernos responsables de su muerte? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Jesús de entre los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fueran perdonados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y adorado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran del concilio a los apóstoles en ese momento. Entonces le dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres. Hace algún tiempo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante, unas 400 personas lo seguían y se le unieron. Pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por sus caminos. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando solo por su propia cuenta, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, les será imposible detenerlos. Hasta puede que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, aunque agolpeados, porque Dios lo había considerado digno de sufrir deshonra por su palabra en el nombre de Jesús. Entonces cada día seguían enseñando y predicando ese mensaje: Jesús es el Mesías. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Qué hermoso! Ellos aguantaron, sufrieron, como dijo la palabra. En el capítulo 6, miren, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de sus alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles
deberíamos ocuparnos de nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, elijan a ciertos hombres que sean, a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Anteriormente, esos 7 hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron por ellos y le pusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose por toda la nación. El número de creyentes aumentó de tal manera en Jerusalén, y muchos de los judíos también se convirtieron. Porque como Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podían hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Wow, y ellos declararon: nosotros oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Lo escuchamos a él. Eso alteró a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que, ¿sabe qué hicieron? Arrestaron a Esteban y lo llevaron al Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará la costumbre que Moisés nos transmitió. Oigan eso. En ese momento, todo el Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Wow, Dios mío, esto es fuerte. Y el Concilio Supremo, en el capítulo 7, escuche lo que hizo. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas esas acusaciones? Esteban dijo la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes que él se travesiera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar donde estamos ahora. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto en ese momento. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo muchos sufrimientos y nuestros antepasados se quedaron sin alimentos. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron,
José reveló su identidad a sus hermanos y se lo presentó al faraón. Entonces José mandó a buscar a su padre y a sus hermanos y a todos sus parientes. 75 personas en total que llegaron a Egipto. Entonces que Jacob fue a Egipto y murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham le había comprado a los hijos de Amón y a Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumplía su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a todos sus hijos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño en los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a su pariente en el pueblo de Israel y vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio en defensa y lo escondió. Moisés se dio cuenta que Dios lo había enviado para rescatarlo, porque sus israelitas le decían, pero no fue así. Al día siguiente lo visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Pero él, como pacificador, le dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés como fuera la llama en una salsa que ardía, y era Dios. Cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz de Dios le dijo: yo soy el Dios de tu antepasado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés no podía mirar, tembló atemorizado y no podía mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque está pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente. Cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, que era el mismo Dios, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y duró en el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Lo mismo que le dije. Moisés estuvo como nuestro antepasado, la asamblea de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirle a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto, y le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Sabe que de manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y agarraron todos los gestos que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que recibieran las estrellas del cielo como su Dios. En el libro del profeta está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrenda durante estos 40 años en el desierto? No. Llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Tefán, y las imágenes que hiciste frente a mí al fin de rendirle culto. Por lo tanto te mandé al destierro tan lejos como Babilonia. Wow. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos durante el desierto. Los construyeron
según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando José dirigió a nuestro antepasado en la batalla contra las naciones, de esa gente que Dios expulsó de esta tierra, entonces el tabernáculo fue llevado con ellos a nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió el privilegio para construir un templo para Dios y para el tabernáculo. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos construidos por manos humanas. Como dijo el profeta, el cielo es mi templo, y la tierra el estrado de mi pie. ¿Podrían construirme un lugar así como yo construí el cielo y la tierra? ¿Acaso fueron los humanos que hicieron los cielos y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso fue lo que hicieron sus antepasados, dijo Esteban, y ustedes también lo han hecho. Menciones a un profeta que sus antepasados no hayan perseguido hasta matarlo, hasta que llegue la venida del justo, el Mesías, quien ustedes hubieron traicionado hasta matarlo. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de la que recibieron de manos de ángeles. ¿Saben qué? Los líderes judíos se enfurecieron y empezaron a tirarle cosas a Esteban, y con rabia le mostraban los puños como para darle golpe. Pero Esteban, lleno con el Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pies en el lugar a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie, vestido de blanco, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron como un animal salvaje y comenzaron a pelear a Esteban. Sus acusadores le quitaron la túnica y le pusieron a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban gritó: oh Señor Jesús, guía mi espíritu, Señor Jesús. Señor, cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpo por este pecado. Ellos no saben lo que hacen, Señor. Dicho eso, Esteban murió apedreado por su propio pueblo. En el capítulo 8, a ese donde le tiraron la manta, se llamaba Saulo, y él fue testigo y estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día empezó una gran ola de persecución por todo Israel, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres agarraron a Esteban y lo enterraron. Pero Saulo iba con intenciones por todas partes de acabar por la iglesia. Iba casa por casa y sacaba a los hombres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes se esparcieron y predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se eligió a Samaria y allí le contó acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de escuchar el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados por Felipe, los cuales expulsaban cuando salían de la víctima, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados por Felipe. Y así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria con su magia y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con sus magias. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres en Jerusalén. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba,
y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. En nombre de Jesús. Cuando los apóstoles llegaron a Jerusalén, oyó que la gente de Samaria habían aceptado el mensaje. Enviaron a Pedro y a Juan allá. Y cuando ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar su poder. Oigan eso. Déjenme tener este poder también, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Oigan eso. Pero exclamó y le dijo: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que está lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que tú me has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para seguir predicando las buenas noticias. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a orar y ahora venía de regreso también. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Le dijo: hey, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de las escrituras que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus aniquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a ver a Felipe, pero siguió su camino con mucha alegría porque fue bautizado. Mientras tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Felipe era un hombre, un profeta tan grande, usado por Dios también. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, sigo contándole: mientras tanto, Saulo producía amenaza en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que cogió por el sumo sacerdote y le pidió carta dirigida para seguir para matar a los apóstoles. Su intención era llevarlo a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados como esclavos para matarlo. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y de sus otra gente. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dice, ¿quién eres, Señor? Asustado. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no lo veían, no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó y le dijo, Ananías. Sí, Señor. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judá. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, he oído a mucha gente hablar mal de él, de la cosa terrible que él hace a nosotros, a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre, a todos los que invocan tu nombre. Dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¡Wow! Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! A un hombre que lo perseguía y mataba. Sin embargo, algo como escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco aprendiendo y enseguida empezó a predicar sobre Jesús en la sinagoga, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque dice uno, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? Y ahora llegó aquí para arrestarlo y llevarlo encadenado frente a los sacerdotes principales. La predicación de Saulo se hacía más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar la prueba de que Jesús era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matar al propio Saulo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinar a Saulo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de Jerusalén. Cuando Saulo llegó, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad él se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo le había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo, en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Oye el cambio tan grande sobre lo que hizo el Espíritu Santo. Así que se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando en el nombre del Señor. Debatió con un judío que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla.
le dijo Pedro. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor por el mirar o visto. Había una creyente que se llamaba Tabita, que en griego se llamaba Dorca. Ella siempre había buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, donde estaba Dorca. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban, y le mostraban las túnicas y demás ropa que Dorca le había hecho a ella. Pero Pedro le pidió a todas que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un cultivador de pieles. Wow, qué lindo. Hasta aquí quedamos en el capítulo 9. Hermosa historia, hermoso este libro de los Hechos, maravilloso, donde habla de tantos milagros, donde habla de tantas persecuciones a esos apóstoles, a esos hombres grandes de Dios, que vivieron las enseñanzas, que vivieron los grandes milagros del Dios, de nuestro Señor Jesús, junto con Él. Y ustedes vieron cómo Dios tan misericordioso, cómo Jesús tan misericordioso, nuestro Señor, que sabiendo que Saulo, que luego se convirtió en Pablo, que luego fue Pablo, en el capítulo 10 les voy a seguir hablando de él. Vieron cómo Jesús tuvo misericordia de él y lo usó para que sea testigo de nuestro Señor, para que él sea testigo de Jesús. Usó ese hombre que lo perseguía, usó ese hombre que mató tanta gente, usó ese hombre que andaba como abejas para agarrar a esas personas que llevaban el mensaje de él, que llevaban el mensaje de Jesús, que predicaban el nombre de Jesús. Ese hombre que quería, hasta pidió una carta para él poder agarrar a los apóstoles y encarcelarlo y luego matarlo. Pero no, Dios dijo: no, yo voy a hacer ahora que tú te me humilles, que tú sufras en mi nombre y reconozca que yo soy Jesús, el Hijo, el que vino a perdonar los pecados de todos nosotros, el que vino a salvar el pueblo de nosotros. Y ustedes vieron lo que hizo con Saulo. Cambió totalmente y empezó a creer en Jesús. Y empezó a predicar en su nombre. Pero todo le tenía miedo porque él perseguía a los creyentes y lo encarcelaba y vio mucha muerte de muchas personas. Mira cómo dice la palabra: él entró casa por casa a buscarlo, lo encarcelaba, lo amarraba todo encadenado en fila y lo encarcelaba a todo el que creía en la palabra de Jesús, a todo el que creía en el nombre de Jesús, lo encarcelaba. Y al final se convirtió en ese gran profeta de Dios llamado Pablo. Para que usted vea que nuestro Dios es misericordioso y real.
Hermosa enseñanza la de hoy. Quedamos en el capítulo 10. En el capítulo 9, vamos para el capítulo 10, donde yo le voy a hablar, le voy a narrar todo lo que hace Pablo. Le voy a narrar todo lo que hace Pablo. Todo. Y verán cómo Dios, cómo el Señor lo usa de tal manera, así como usó a Pedro, así como usó a Elías, así como usó a Esteban, a quien él, como quien dice, dejó que mataran ahí frente a él y apoyó esa muerte. Increíble, así lo usó él a Pablo, a Saulo. Es increíble. Pero nuestro Señor es tan poderoso. Por eso ustedes ven que muchos atracadores, personas que han matado a otra persona, Dios lo convierte hacia él. Porque quizá ellos reciben un disparo al borde de la muerte. Quizá casi están al borde de la muerte porque un policía le da un tiro, lo que sea. Y se convierten porque ven al borde de la muerte, ven el milagro de Dios de salvarle la vida. Por eso ustedes ven que muchos delincuentes se convierten y se convierten para ser testigos de la palabra de Dios, para ser testigos de nuestro Señor Jesús, también así como hizo Saulo. ¿Se dan cuenta? Así mismo pasa en estos tiempos también. Ustedes ven grandes predicadores que tienen su testimonio de vida, principalmente en mi país, República Dominicana, que la mayoría de ustedes dicen, yo fui atracador, yo me robaba, yo hacía esto. Nosotros los que creemos en Dios sabemos que esos milagros solamente Él lo hace. Así como hizo conmigo, así mismo lo haría contigo. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. No deje de compartir este video para que este pequeño relato le llegue. Aunque sea una de las palabras, una de esas historias, le pueda servir de reflexión a esa persona que la necesitan. Comparte, dale like si te gusta. Dale like. Comparte con tus amigos. Suscríbete si no te has suscrito. Y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que damos en el capítulo 9, vamos para el 10, donde empieza la historia de Pablo. Primero a Saulo y después se convirtió en Pablo. El verdadero nombre, un gran profeta de Dios. Dios te bendiga, Dios te me guarde. Hasta el próximo capítulo.